Bueno, ahora vamos a empezar a ver la modulación binaria en frecuencia FSK, Frequency Shift Key. Bueno, tenemos la expresión matemática de la señal, es una portadora, ¿ven? Coseno de 2pi, Fc más Kf por x de t, por t. Esa Fc más Kf por x de t es la frecuencia portadora Fc más Kf por x de t. Esa es la parte que va a variar. X de t sería la señal mensaje binaria con valor más menos 1. Es una señal polar que va a durar un tiempo de bit tb y puede tomar valores más 1 o menos 1. Así se pueden formar dos señales, se pueden transmitir. Cuando transmito un menos 1, sería una señal cosenoidal a una frecuencia Fc menos Kf, una frecuencia inferior a la frecuencia portadora. Y si transmito un más 1, entonces se va a transmitir una señal, una cosenoidal, con una frecuencia Fc más Kf, una frecuencia superior a la portadora. Acá la tenemos expresada en forma conceptual, en el dominio espectral, el dominio de las frecuencias positivas, y vemos dos frecuencias se transmiten, F1 y F2. Como la forma del pulso, bueno, podemos tomar la forma del pulso cuadrada, tenemos una portadora en F1 con una sinc, que es la forma del pulso, que modula esa portadora, y F2 igual. La separación entre F1 y F2 sería 2 delta F, y se toma como delta F la máxima variación de frecuencia, como en el concepto de FM, cuando vimos FM, la máxima variación de frecuencia hacia abajo y hacia arriba respecto a la portadora. Bueno, el ancho de banda, fíjense cómo puedo calcular el ancho de banda, sería 2 delta F más 2W, donde W es el ancho de banda de este pulso cuadrado, de esta sinc, que estaría cayendo en 1 sobre tau, ¿no? El ancho de banda lo calculo con el ancho de banda de la señal banda base o de la señal modulante. R sobre 2, 1 más FR. Eso sería W. Otra forma de calcularlo es aplicar la teoría de frecuencia modulada, donde 2W es delta F de D o delta, la relación de ensanchamiento, la relación de variación de frecuencia, delta F respecto al ancho de banda o la frecuencia más alta de la señal mensaje, más 1. Bien, esto se usa usando los mismos conceptos que teníamos en FM. Normalmente usamos la expresión que está acá arriba, 2 delta F más 2W, para calcular el ancho de banda. Queda graficado perfectamente cómo se calcula el ancho de banda de transmisión del canal de transmisión, el ancho de banda del canal de transmisión, el ancho de banda que necesito en el canal de transmisión, 2 delta F más 2W. Acá tenemos un pulso, coseno levantado, por ejemplo, un pulso modulante, que modula a la portadora. Acá tenemos la portadora modulada por la forma del pulso. Bueno, el ancho de banda entonces, 2 delta F más 2W, que es el ancho de banda de la señal modulante. Podemos tener el modulador, ven, un divisor de frecuencia con un oscilador a cristal que maneja la portadora y una entrada de datos que me lleva a Fc más Kf, Fc menos Kf, dependiendo del ingreso de datos más menos 1.
El demodulador, tengo dos formas de demodular. Un demodulador coherente, donde acá tengo H1 y H2 como filtros de entrada. Fíjense que H1 me dejaría, sería interesante que H1 me deje entrar solamente la señal F1. Por ejemplo, esta señal. O sea, con un ancho de banda 2W. Eso limitaría el ruido, ¿no? Pero fíjense que también podría ser que tenga todo el ancho de banda de transmisión que entre la señal en F1 y la señal en F2. ¿Por qué? Porque después yo multiplico por coseno de 2pi F1 por T y después tengo un filtro pasabajos. Por lo tanto, con un filtro pasabajos que tenga una frecuencia de corte inferior a la diferencia entre F1 y F2, me permite eliminar todas las señales que ingresan F1, F2. De cualquier forma, si yo tengo este filtro acá en la entrada, es muy probable que este filtro lo tenga, que deje pasar solamente, en este caso sería F1, o sea 2W centrado, un filtro pasabanda centrado en F1 con ancho de banda 2W. Entonces solamente pasa F1, después esto, hago una detección coherente, filtro pasa abajo. Y limito el ruido, limito la cantidad de ruido que ingresa. Porque no ingresa 2 delta F más 2W. Entra solamente el ancho de el ruido que entra en 2W. Opción 1. Opción 2, todo el ancho de banda de transmisión, no tengo problema, total acá hago una detección coherente. Cuando hago una detección de envolvente, el problema que tengo cuando tengo una detección de envolvente es que sí, el H1 y H2 tiene que ser un filtro pasabajo que solamente me deje pasar la señal, en este caso en F1, y este filtro H2 solamente la señal en F2. Entonces, cuando existe señal, acá la salida va a haber una continua, y cuando no existe señal, va a haber solamente ruido. Acá lo mismo. Va a haber una continua cuando existe H2, F2, y si no, va a haber solamente ruido. Bueno, acá tengo un detector más completo, donde, como ven en la entrada, no hay hay un filtro de recepción RF, pero lo importante acá es que es un detector coherente y el filtraje se hace acá con un filtro pasabajos o un filtro acoplado, un filtro óptimo adaptado, que lo vamos a ver cuando veamos ruido. Pero por ejemplo, podríamos trabajar con el filtro pasabajos y bueno, si el filtro pasabajos, fíjese que cuando entra F1, acá tengo una continua más 2F1, acá la salida. Y acá tengo una señal cosenoidal con F1 más F2 y una señal diferencia de F1 y F2. Si el filtro pasabajos tiene una frecuencia de corte inferior a la diferencia de F1 menos F2, diferencia, no dije resta, sino la diferencia entre F1 y F2, ¿bien? El módulo de la resta, ¿no? F1 menos F2. Una frecuencia de corte inferior, entonces solamente va a pasar, si entra F1, va a pasar la continua que dejó pasar F1 acá, que produjo F1, este multiplicador, y si entró F2, si recibo F2, entonces va a pasar la continua que produce este otro multiplicador por 2 coseno de omega 2t más tita. Por supuesto, cada una de estas frecuencias de osciladores locales, 2 coseno de omega 1t más tita c, 2 coseno de omega 2t más tita c, tienen que estar totalmente sincronizadas en frecuencia y fase con la frecuencia portadora
del transmisor. Bueno, después existe un conversor AD que muestrea, retiene y regenera el pulso binario 1 o menos 1. Podemos ver un ejercicio acá para un modulador FSK binario con frecuencia, espacio, reposo y marca. Estos términos están originados en la señal Morse, ¿no? Pero bueno, en algunos ejercicios se sigue usando espacio, reposo y marca. 60 MHz, 70 MHz y 80 MHz respectivamente, y una tasa de señalización de 20 megabits por segundo. Determinar el mínimo ancho de banda requerido y la velocidad de señalización en baudios. Bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podemos analizar este ejercicio? Bueno, tenemos una frecuencia central de 70 MHz. Esa sería la portadora de la señal FSK. Tenemos, por ejemplo, F1, que sería 60 MHz, porque es totalmente arbitrario, ¿no? Porque llamo S1 y S2, en algunos puedo llamar F1 y F0, en algunos libros, o F0, F1, bueno. F1, 60 MHz, y F2, 80 MHz. ¿Cuánto valdría el delta F? Es interesante hacer el dibujito porque esto nos guía, nos da una idea del sistema fácil, ¿no? Entonces, el dibujito, ¿qué valdría delta F? Y bueno, la mitad de la diferencia entre F1 y F2, o la diferencia entre cualquiera F1 o F2 y la frecuencia portadora 70, o sea que sería 10 MHz delta F. El ancho de banda, para sacarlo, tengo 2 delta F más 2 W, que tengo que calcular el W depende de la señal modulante, entonces sería W igual a RS sobre 2, 1 más FR. Como me están pidiendo el mínimo, entonces FR igual a 0, el ancho de banda mínimo es RS sobre 2. RS sobre 2 es 10 MHz, porque RS es igual a 20 megabits por segundo, tasa de símbolos. Fíjese que en este caso, la tasa de símbolos, 20 megabits por segundo o 20 megabaudios, símbolos por segundo, es igual a la tasa de bits, porque es una señal, es una modulación binaria, entonces no tengo otra opción, no tengo problemas, ¿no? Entonces la tasa de baudios es igual a la tasa de bits en este caso, porque es una señal binaria. Y bueno, y entonces calculo el ancho de banda, 2 por 10 MHz más 2 por 10 MHz serían 40 MHz. Eso sería el ancho de banda de transmisión. El canal de transmisión para transmitir esta señal de FSK necesito 40 MHz. Fíjese que para recibir el filtro de cada una de las ramas de recepción, yo necesito poder recibir un filtro pasabanda centrado en F1 con ancho de banda 2W, o para recibir la señal F2, transmito la señal 1, menos 1 y 1, la señal 1, un filtro pasabanda centrado en F2 con ancho de banda 2W. Bueno, otra variante de FSK es la señal, la modulación MSK, que es una FSK especial con características especiales. Tiene dos nombres, un nombre es MSK, Minimum Shift Key, y el otro nombre es CPFSK, Continuous Phase Frequency Shift Key. Es una FSK con características particulares que la benefician,
que tiene beneficios, y por eso, por ejemplo, se usa en GSM, en el sistema celular de comunicaciones móviles de segunda generación. GSM usa GMSK. Bueno, partimos igual que FSK, ¿ven? Una señal portadora con x de t que puede valer más menos 1. Entonces se producen dos frecuencias y dos señales, S1, FC menos KF, F2, FC más KF, Hertz. Fíjense que está todo multiplicado por P por T menos KT, que es la forma del pulso banda base que uso para modular. Puede ser un pulso con forma coseno levantado. Acá tenemos la señal. Las condiciones especiales que tiene MSK o CPFSK es máxima diferenciación entre símbolos, de forma tal de que disminuir la probabilidad de error, la probabilidad de equivocarse, la probabilidad de confundir el símbolo 1 respecto al símbolo 2. La probabilidad de equivocarse. Entonces, hacer máxima la diferenciación entre símbolos. Esto lo vamos a lograr a través de que los símbolos S1 y S2 sean ortogonales entre sí. Por supuesto, esto se va a cumplir siempre y cuando yo reciba con un correlador. Entonces, si son ortogonales, la correlación cruzada entre S1 y S2 me va a dar 0. Y la autocorrelación de S1 con S1 o S2 con S2 me va a dar máximo. Entonces, cuando recibo y quiero discriminar si recibo S1 y S2, no me voy a confundir porque S1 con un correlador, S1 de correlación S2, me va a dar 0. Entonces va a entrar S1 o S2. Bien. Máxima diferenciación entre símbolos. Además, tiene que tener una continuidad de fase. O sea, cuando entra el símbolo 1, o sea, cuando la portadora está oscilando en F1 y pasa a oscilar a F2, entre F1 y F2, en ese cambio, no tiene que haber discontinuidad de fase. O sea, la fase donde termina el símbolo en F1 tiene que ser la que inicia, la fase que inicia F2. ¿Para qué sirve esto? Y para hacer un ancho de banda más compacto, eliminar o disminuir los lóbulos laterales. ¿Bien? Y además, una tercera característica, que se produzca, que la característica esta de continuidad de fase se produzca con un mínimo desplazamiento delta F, produciendo, como el ancho de banda es 2 delta F más 2W, si el delta F es mínimo, entonces el ancho de banda sería mínimo. Un ancho de banda de transmisión mínimo. Bueno, para lograr la máxima diferencia entre símbolos, voy a querer que la correlación cruzada entre S1 y S2 sea 0. ¿Qué características tiene que tener S1 y S2? Bueno, lo voy a sacar a través de realizar la integral de correlación. ¿Ven? Acá puse la integral de correlación, S1 y S2, integrando entre 0 y t, donde t es el tiempo de bit, el tiempo de símbolo, el tiempo de bit, que es el tiempo que yo en el receptor voy a evaluar la señal que recibo, en el tiempo de bit. O sea, la evalúo en el tiempo del bit 1, recupero el bit 1, borro todo. Evalúo en el tiempo del bit 2, el bit 2, recupero el bit 2, borro todo. Y así sucesivamente, discreto en el tiempo, ¿no? Bueno, reemplazo S1 y S2. Hasta ahora lo único que hice fue poner la integral de autocorrelación, como la conocemos,
en matemática, matemáticamente hablando. Bueno, pongo las dos integrales, realizo la integración por tabla, lo resuelvo por tablas, y me da este valor, a cuadrado sobre 2 sin de 2 delta t, delta f por t. T es el periodo de bit, porque fíjense que la integral fue especializada entre 0 y t. T es el periodo del bit, la duración del periodo del bit. Cuando termina el bit, ahí evalúo. Lo que yo quiero es que me dé 0, ¿no es cierto? Evalúo cuando tau es 0, o sea que las dos, tanto la señal S1 y la señal S2 tienen el mismo origen. No hay diferencia de origen entre la señal 1 y la señal 2. Tienen el mismo origen, el mismo punto de origen. Entonces, bueno, para que esto me dé 0, F2 menos F1 tiene que ser igual a 2 delta F, porque el sin me tendría que dar 0. Entonces, para que el sin me dé 0, F2 delta F, 2 delta F, 1 sobre TB, es igual a 1 sobre 2TB, porque fíjense que si 2 delta F es igual a 1 sobre 2TB, entonces en TB me va a quedar 1 sobre TB, me queda sin de 2. Sin de 2 es seno de 2pi, con lo cual me quedaría 0. Seno de 2pi sobre 2pi me queda 0. El sin se hace 0. Entonces, n F2 menos F1 tiene que ser n veces RB sobre 2. Donde n puede valer 0, 1, 2, 3, 4, bueno, 0 no, pero 1, 2, 3, 4, 5, un valor entero. Entonces, de acá se deduce que la variación entre F2 y F1 tiene que ser igual a n veces la mitad de la tasa de bit. A la mitad de la tasa de bit. O sea, puede ser una vez la mitad de la tasa de bit, dos veces la mitad de la tasa de bit, etcétera, etcétera. Yo voy a tratar de que sea el mínimo. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el mínimo? Cuando la diferencia entre F2 y F1 sea igual a n igual a 1. Entonces, esto se va a cumplir, el minimum shift key se va a cumplir cuando F2 es igual a F1 más la mitad de la tasa de bit en Hertz. La mitad de la tasa de bit en Hertz. De cualquier forma, si F2 es igual a F1 más n veces entero la mitad de la tasa de bit, la señal S1 y S2 son ortogonales entre sí. Bien, en este caso, F2 es igual a F1 más la mitad de la tasa de bit en Hertz. Esto lo que me beneficia es que aparte de ser ortogonales, el delta F va a ser mínimo y por lo tanto el ancho de banda de transmisión también mínimo. Todo esto se ve para tau igual 0, o sea, no existe diferencia de fase inicial entre las dos señales S1 y S2. Son originadas por un mismo elemento, por ejemplo, un oscilador controlado por voltaje. O sea, en ese caso, como el elemento está originando F1 y S1 y S2, entonces el tau, o sea, la diferencia de fase entre ellos es 0. De lo contrario, si no puedo asegurar que el tau sea 0, entonces para asegurar la condición de ortogonalidad, F2 tiene que ser igual a F1 más n veces RB, no RB sobre 2. Esto lo pueden ver la deducción en el libro de Clark, está muy bien explicado, muy bien, tanto uno como el otro, las integrales bien desarrolladas, y la referencia la tienen en el apunte mío de MSK,
está en qué punto está del libro de Sklar para ver esto con más detalle. Pero bueno, lo importante acá es que F2 tiene que ser igual, la diferencia entre una frecuencia y la otra es la mitad de la tasa de bit para cumplir la ortogonalidad. Y bueno, para hacer el minimum shift key tengo RB sobre 2. Bueno, en el tiempo TV, fíjense la diferencia de fase entre F1 y S1 y S2, ¿ven? 2pi F1 TV menos 2pi F2 TV es igual a pi radianes. Pi radianes. En el caso de que ser RB, entonces la continuidad de fases se produce cuando la diferencia de fases inicial entre S1 y S2 es igual a 0, no hay diferencia de fase, están todos generados igual. Para hacer algo genérico, si yo en vez de poner RB sobre 2 pongo RB y hago esta expresión, van a ver que me da 2pi. Entonces, claro, uno termina donde empieza la otra, ¿no? Bueno, acá podemos ver la variación de frase que se produce entre cada símbolo, bit, que ingresa. Entonces podemos expresar la señal MSK de esta manera. FC más, bueno, acá tengo BK, que es el bit 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4, el bit 5, K, 1, 2, 3, 4, que BK puede valer más 1 o menos 1, bien, pero bueno, tengo el bit K. Y acá tengo la sumatoria, entre K igual 0 hasta infinito, o sea, el K inicial, el bit inicial hasta el bit infinito. Otra forma de expresar esta misma expresión de MSK, tengo tita K, o sea que esto sería la fase anterior, y bueno, y esto sería el bit de ahora, ¿no? Si la señal empieza con fase 0, esto se puede eliminar, pero bueno, es más genérica porque tiene en cuenta la fase anterior. Estas señales, desde el punto de vista de la fase, como vemos, tienen una cierta memoria, ¿no? Se tiene en cuenta la fase anterior. Entonces, por ejemplo, si para t igual 0, o sea, iniciamos la señal en t igual 0, la fase esta sería 0. Para t, o sea, en el transcurso del bit, del tiempo de bit, la fase varía entre 0 y bk pi sobre 2. O sea que varía entre 0 y más pi sobre 2 si bk, si el bit recibido es un 1, y 0 y menos pi sobre 2 si el bit recibido es un 0. Es un menos 1. Bueno. Si el segundo bit es un 0 o un menos 1, entonces dependiendo, o sea, del bit anterior, por ejemplo, si el bit anterior fue un 1, entonces fui a pi sobre 2, ahora la fase inicial empieza en pi sobre 2 y si es menos 1 va a ir a 0 la fase. Si el bit anterior fue un menos 1, entonces estaba en menos pi sobre 2 y ahora viene otro menos 1, entonces me voy a menos pi. Esto se grafica en un diagrama de Trellis fácilmente, ¿no? Porque fíjense, ¿ven? Si el bit recibido es un 1, entonces voy de 0 a pi sobre 2. Si el bit es menos 1, va de 0 a menos pi sobre 2. Si ahora estoy en pi sobre 2 y recibo un 1, voy a pi. Y si recibo un menos 1, voy a 0. Y así sucesivamente. Una forma de analizar esto, la variación de fase entre
entre bits, entre la recepción de cada uno de los bits en MSK, lo puedo analizar con este diagrama de Trellis. Bueno, para cumplir la continuidad de fase, fíjense, yo tengo delta pi f1t es igual a, bueno, dependiendo de f1 y el tiempo de bit, va a dar una cantidad n1, 2pi, o sea, va a dar tantas vueltas y un poquitito más que sería tita 1. Y cuando viene f2, el tiempo de bit va a ser n vueltas 2pi más phi2. La idea es que phi1 y phi2 coincidan, entonces donde termina la señal S1 producida por la frecuencia F1, empieza la señal F2, S2 producida con la frecuencia F2. De esta forma se produce una fase continua, un espectro más compacto, lóbulos laterales más chiquitos. Bien. En este caso R2, la fase continua se realiza modulando con un oscilador controlado por voltaje, porque la fase inicial tiene que ser igual, tanto para S1 como para S2. Si quisiera iniciar con cualquier fase, entonces tendría que trabajar con F1 y F2 con una diferencia de R, de la tasa de bit en Hz, que es como se usa en una modulación digital que vamos a ver más adelante, que se llama OFDM. Pero no viene el caso ahora, ¿no? ¿Bien? Para cumplir con la ortogonalidad siempre, entonces tengo que tener NRB, RB tasa de bit en Hz, cumple siempre con ortogonalidad como se usa en OFDM, porque la diferencia entre la fase producida con S1 y la fase producida con S2 en el tiempo de bit me va a dar 2 pi, entonces siempre termino en la fase inicial. Bueno, acá tengo unas simulaciones donde transmito 0, 1, 0, 1 y 0, bien, con frecuencia 25 y 35 Hz. Acá no estoy cumpliendo con la fase inicial 0, con lo cual para tener una continuidad de fase, como pasa acá, ven, donde termina la fase de un símbolo, empieza la otra fase del otro símbolo, entonces no hay discontinuidad, tengo que tener una diferencia de R Hz, de RB Hz. En este caso tengo discontinuidad, ¿ven? Pero esto es porque el generador de S1 y S2 es independiente. Entonces la fase que se origina, la fase original, la fase inicial de S1 y S2 no es la misma. Si la fase inicial es la misma, en t igual 0, entonces puedo trabajar con RB sobre 2. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, el ejercicio 4. El anterior era el ejercicio 3 de la guía. Acá tengo el ejercicio 4 de la guía sobre un canal que se transmiten datos binarios en FSK. El ancho de banda útil del canal es 3 kHz. Las frecuencias de transmisión son F1 1500 Hz y F0 2100 Hz. Se utiliza un módem que trabaja a una velocidad de modulación de 300 baudios. 300 baudios en este caso es lo mismo que 300 bits por segundo, porque estamos hablando de una señal binaria. Y nos pide hallar la frecuencia portadora utilizada y la desviación de la misma, delta F, el ancho de banda mínimo del filtro de entrada, y verificar también si la separación entre las frecuencias cumple con la condición de ortogonalidad. Bien. Entonces, ven, tengo 1500 Hz, 2100 Hz. El delta F sería bueno, primero tendría que hallar la frecuencia portadora, que está en el medio entre 1500 y 2100.
en este caso 1800 Hz, y el delta F es la distancia de F1 y F2 a la frecuencia portadora. Fíjense que F1 menos F0 sobre 2 me da el delta F, 300 Hz. El B, el ancho de banda mínimo, 2 delta F más 2W. Uso el ancho de banda mínimo, entonces tengo R, el W sería el RS sobre 2, 1 más FR. RS es igual a 300 baudios, 300 bits por segundo. Sería 150, ancho de banda mínimo. W mínimo 150 Hz, y entonces tengo 2 delta F más 2W me da 900 Hz, el ancho de banda de transmisión. Fíjense que yo acá podría trabajar con un ancho de banda H1 y H2, podría ser 300 Hz, ¿no es cierto?, de cada una de las ramas. O sea, no necesito que tenga 900 Hz, sino H1 podría estar centrado en F1, ¿bien?, 1500 Hz, más menos 150 Hz. Y H2 podría estar centrado en 2100 Hz, más menos 150 Hz. Con esto, ¿yo qué hago? Disminuyo la cantidad de ruido que ingresa por H1 y H2. Pero el filtro de entrada tiene que ser de 900 Hz porque tiene que entrar H1 y H2, tiene que entrar toda la señal, ¿no? FSK. Verificar también si la separación entre las frecuencias cumple con la condición de ortogonalidad. Bueno, F1 y F2 tendría que cumplir. F2 es igual a F1 por un valor entero de R sobre 2. R sobre 2 sería 150. F1 y F2 son 600 Hz, ¿no? O sea que ya puedo saber que F1 y F2 cumple con la condición de ortogonalidad porque F1 es igual a 4 veces 150. No cumple con la condición de mínima, pero sí cumple con la condición de ortogonalidad. Siempre y cuando F1 y F2, las señales S1 y S2 sean generadas por el mismo sistema, con lo cual la diferencia de fase inicial sería igual a 0. Bien, el ejercicio 5. Sobre un canal se transmiten datos binarios en FSK. Me están pidiendo cuánto si utiliza un módem que trabaja a una velocidad de 300 baudios, hallar la frecuencia, el valor de la frecuencia F2 y el ancho de banda de la señal MSK para cumplir con MSK ahora. Yo tengo F1 1500 Hz, pero ¿cuánto tendría que valer F2 para que sea MSK? Para transmitir 300 baudios, ¿no? 300 bits por segundo. Bueno, entonces, fíjense, F2 sería igual a la mínima, sería F1 más RB sobre 2. Entonces, si RB es 300 bits por segundo, entonces F2 sería 1500 más 150, 1650 Hz. Esto cumple con la condición de ortogonalidad y aparte mínima. ¿Bien? Entonces el ancho de banda de MSK mínimo sería RB sobre 2 más 2 RB. RB sobre 2, 450 Hz. Fíjense que
estoy logrando lo mismo que antes, que trabajaba con 900 Hz, pero ahora con la mitad del ancho de banda. Bastante interesante. ¿Por qué? Porque logré la condición de ortogonalidad, o sea, disminuyo la probabilidad de error, y además disminuyo el ancho de banda, y además tengo continuidad.